Hola amigos, bienvenidos a Latinos en Michigan, USA. Les habla Liliana Ospina desde nuestros estudios en la ciudad de Howell para todo el resto de Michigan, de Estados Unidos y del mundo. Y hoy tengo a una invitada muy especial, a una persona que admiro mucho, una pionera latina, María Marín, la propietaria de Unlimited Recycle, una mujer que es un ejemplo para muchas emprendedoras porque creó un negocio en un sector que es totalmente dominado por hombres y ella llegó, abrió camino para su empresa y para muchas mujeres en el futuro y es una exitosa empresaria latina acá en Michigan. Y la razón por la que ella está hoy acá con nosotros es porque recientemente salió un informe del Estado sobre el aumento de reciclaje en Michigan y se espera que para el 2029 se llegue al 30% del reciclaje. Y María lleva 27 años con su compañía de reciclaje y queríamos hablar de ese tema porque María ha dedicado la vida, gran parte de su vida a reciclar y a enseñar a la comunidad sobre la importancia del reciclaje para salvar nuestro planeta. Así que bienvenida María, es un honor que hayas venido hasta a mi casa aquí en Howell y estar acá haciendo esta pequeña entrevista para el podcast. Y gracias pues por ser una inspiración, porque a mí me inspiras. Y a muchas mujeres, a Muchas muchas gracias. emprendedoras. Entonces, hablemos de, la, de esa empresa que empezaste hace 27 años cuando estabas embarazada, no estabas embarazada cuando Sí, escuchaste sobre la contaminación de los ríos, ¿no? la primera vez sí Sí, estaba embarazada de mi hijo Max, que ahora es el presidente de mi compañía, imagínate. sí, que estaba trabajando para el Departamento de Recursos Naturales y estaba embarazada y una secretaria del Departamento de Wildlife and Fisheries Division, en esos entonces era el Departamento de Recursos Naturales. Ahora se llama Eagle Environmental Great Lakes and Energy. Y me dice, ¿estás embarazada? Sí, qué bueno, pero no comas pescado de los lagos de Michigan por el mercurio. Y fue como que algo me entró como desesperación, me sentí como es posible que nosotros trabajamos con el lago eh, y estoy viendo que lo estamos contaminando, ¿cómo es posible? Entonces ahí empezó, aunque siempre yo, siendo de Nicaragua, me encantaba ir al río, al mar, Ujú. la naturaleza, las montañas, me acuerdo los árboles. O sea, muchos de mis lindos recuerdos de Nicaragua es la belleza de la naturaleza. Entonces por ahí creo que empezó, pero cuando me empiezo a dar cuenta que tenemos un gran problema en Michigan y que prácticamente nadie sabía en esos entonces. Mm, Esa información no era pública, nada más estaba concentrada más dentro del departamento del Estado. increíble. Y cómo, cuéntame cómo inició como tal Unlimited Recycle, porque para lanzarse como emprendedor y en una industria como esa, no debió haber sido fácil. Esa es la parte que yo quiero que nos cuentes para inspirar. Bueno, son muchas cosas, yo creo que es una combinación de varias cosas. Yo siempre quise ser independiente, soy una persona que me gusta hacer mis propias reglas y me gusta desarrollar cosas y ver los resultados, ¿no? Yo siempre desde niña he sido así, pero una de las cosas que me ayudó era que era mamá, ¿no? Siendo mamá, yo decía, yo quiero estar en mi casa con mis hijos, yo quiero trabajar cuando quiero trabajar, quiero tener mi negocio. Y empecé yo a pedirle al universo, a Dios, que me abriera esa puerta, pero uno, a veces las puertas se abren y uno no, uno tiene que captar eso que entra, ¿no? Me beneficia o no. Y yo sabía que tarde o temprano yo iba a tener mi propio negocio. No sabía cómo, cuándo, pero yo sabía que le decía yo a mi mamá, ay mami, yo quiero ponerme lo que yo quiera cuando yo quiera, yo quiero ir a visitar a mis hijos, a la escuela cuando yo pueda. Y cuando yo me di cuenta del problema que teníamos en el estado de Michigan con la contaminación, con que no estábamos reciclando en esos entonces, nadie reciclaba.
Entonces yo dije, hay un problema y yo tengo que informarle al público lo que está pasando. Resolverlo. Tengo que enseñar, tengo que abrirle los ojos. Tengo una información que ahora yo no me puedo quedar callada. Yo tengo que decírselo al mundo, ¿no? Entonces, desde entonces me llegó esa pasión a ayudar al medio ambiente, impedir que lo sigan contaminando y dije, voy a empezar mi negocio. ¿Y Genial. cómo lo voy a llamar? Esa fue una de las cosas que una vez estaba yo sentada en mi cama y empecé y se me vienen las cosas hacia mí de yo, Unlimited Recycling. Yo no tengo límites, yo quiero reciclar todo, quiero manejar todo tipo de material, porque ahorita me siento que tengo alas y no puedo volar, porque donde yo trabajo no me dejan volar, pero yo siendo mi guía, mi propia guía, y yo voy a manejar el camión o el carro o el auto, lo que sea, yo lo voy a manejar y yo lo voy a hacer. Qué Y ahí increíble. empecé al día siguiente y el día que me incorporé me di cuenta que estaba embarazada de mi segundo hijo. ¿Y cómo es eso de empezar un negocio embarazada, María? Bueno, me acuerdo que yo decía, bueno, como es el pajarito que empieza a construir el nido, ¿no? Y como somos las mujeres, y dije, no, ahora tengo que darle de comer a otra boca, tengo que planear la universidad de este niño que voy a tener y tengo que trabajar. Y empecé llamando a personas que conocía, quiero empezar este negocio, ¿me quieres apoyar? Y empecé yo a involucrarme en organizaciones de voluntaria y empecé a ir a eventos y a contarle a todo el mundo lo que estaba haciendo y tuve unas personas que me apoyaron, ¿no? Que fue muy importante para mí en un principio. Uno siempre tiene que tener personas que lo mentoran a uno y lo ayudan y empecé a averiguar todo lo que tenía que hacer, ¿no? Para empezar la compañía y el día que me incorporé la compañía me di cuenta que estaba embarazada y me dio más fuerza y más deseo de seguir adelante. Y fue un proceso y fue muchas noches que no dormí, muchos días que estaba cansada, como somos las mamás que tenemos que hacer todo en las casas, pero era como un carro que siempre le metía gasolina. Y antes de que se me acabara la gasolina tenía que meterle más para seguir adelante. Hablemos del reciclaje. Hablemos de lo difícil que es esa industria. Porque empezar, muchos nos dicen que emprendamos. Esa es la realidad. Ay, emprenda acá, emprenda allá. Pero emprender no es fácil. El 20% de los negocios se acaban en 2 años porque no es, la gente no sabe manejar las finanzas de la empresa, revuelve o mezcla dinero personal con lo del dinero de la empresa. Son tantas cosas que uno no lo preparan. Y tú ya tenías el background de accounting, porque tú eres contadora. Hablemos de esa parte. Bueno, como dicen, me acuerdo que un cliente me dijo a mí que dos cosas, y lo voy a decir en inglés y creo que lo puedo traducir al español. If it's not in writing, it never happened. Si no está en escrito, no existe. Lo mismo son los números. Los números son perfectos y hay que separar lo que es el dinero personal y el dinero que viene, los ingresos del negocio. Y para mí yo creo que lo que a mí me ayudó es que el negocio yo lo miro como que es su propio, como que es un personaje que yo estoy criando, como un hijo. Es como el hijo que uno los cría y después los tiene que dejar volar, pero para que ellos tengan que volar, uno los tiene que educar bien y hay que cuidarlos. Entonces eso es lo que yo hice con el negocio. Todo el dinero que entraba, yo nada más gastaba, usaba los ingresos que me ayudaban a mí a crecer el negocio. Por ejemplo, la transportación muy importante, mi carro, la gasolina porque iba a eventos, pero si necesitaba comprar la computadora o maquinaria para el negocio, cuando tuve que comprar mi primer camión, por ejemplo, buscar los mejores intereses y es hacer las cosas al suave y tenerle un respeto muy grande al negocio.
porque al fin y al cabo el gobierno sabe los ingresos, el gobierno no tiene que decirle por qué yo me gasté este dólar, por qué saqué un dólar de la cuenta del negocio a mi cuenta, porque hay que tener ese balance, hay que demostrar que tengo un recibo para haber sacado esos ingresos. Entonces, una de las cosas que yo he notado con empresarios que empiezan negocios es que no le tienen respeto al dinero. Y el dinero hay que usarlo para multiplicarlo, no para usarlo. Y decirlo para mí, porque en esos entonces también yo empecé otro negocio que se llamaba Latin Translations and Culture Services. Entonces yo tenía, como le digo a mis hijos, hay que tener los huevos en diferentes canastas, ¿no? Entonces yo no solo hacía el reciclaje, sino también hacía traducciones. Iba al hospital, me encantaba el trabajo que hacía porque le ayudaba a personas que se querían suicidar y yo entraba cuando los admitían al hospital y cuando salían. Entonces eso me ayudaba. También hacía traducciones a los mexicanos del área de Macomb con las actas de nacimiento, las actas de matrimonio, porque en esos entonces podían ir a coger su licencia sin la residencia. Entonces yo buscaba otras maneras de ganar dinero para yo poderme mantener. Pero una de las cosas que sí el emprendedor tiene que hacer para que ese negocio pase los 5 años, porque después de los 5 años ya uno está más establecido, pero para poder tener éxito en esos primeros 5 años hay que saber la contabilidad, tener mentores que te ayuden, búscate un contador público que te ayude a cómo crecer tu negocio, cómo invertir y cómo aprovechar también los descuentos de impuestos que te da el gobierno, que es la ley, ¿no? Hay que siempre hacer las cosas bien. A mí no me gusta hacer las cosas mal porque digo yo, no quiero, como dicen, ver para atrás, hay que ver adelante. Y gracias a Dios siempre yo le tengo un respeto a Unlimited Recycling como que fuera otra persona. Increíble. Mucha gente lo toma como take it for granted, como dicen los negocios. Saquemos, saquemos, saquemos. Y luego, impresionante. ¿Qué es lo más difícil, María, de trabajar en reciclaje? Bueno, lo más difícil es convencer a las personas que tienen que reciclar, porque desgraciadamente en el estado de Michigan, porque nosotros tenemos que creo que 20% de la basura que se lleva al basurero viene de Canadá. Entonces, el precio de la tonelada de basura, que le dicen solid waste, es barata, aunque ahorita está empezando a subir un poco por todas las iniciativas que tiene Eagle para aumentar el porcentaje de reciclaje en el estado de Michigan, que la primera vez que lo oí era a 45% al año 2050, pero ahora dicen que va a ser al 30% al año 29 o 30 o algo así. Pero como yo les he dicho, ese porcentaje está muy, muy bajo. Lo difícil es convencer a las personas que tienen que reciclar, que sinceramente es más barato. Una de las cosas que Unlimited Recycling hace, por ejemplo, entramos a una fábrica y toda la basura la tiran en un contenedor, en un compactor. Y yo les digo, no, saquen esos reciclajes de ahí porque esto tiene valor. Es como que yo tire dinero en la basura. ¿Por qué? Porque el cartón tiene un valor de $140, depende el valor que le da pues el mercado al cartón, al papel, a la madera, al metal, al vidrio. Esas son las cosas pues que se pueden reciclar, que se venden, que es fácil. Y entonces es convencer al cliente que primero es una obligación que la compañía tiene que tener al medio ambiente, de proteger al medio ambiente primero, después segundo, le digo, puedes ahorrar dinero y tercero, es mejor, ¿no? Es mejor ahorro, pero es convencer al cliente, eso es lo más difícil. Y sabes que es lo más irónico, pues no sé, como en Colombia me acuerdo que a uno desde pequeñito lo enseñan la importancia del reciclaje, pero acá como que no. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niña en mi casa llegaba la Pepsi y llevaban las cajas de soda en vidrio
y llegaban y las intercambiaban, te traían las botellas llenas y te llevaban la vacía. Entonces esas cosas desde niña en nuestros países nosotros los aprendemos, aquí no. Aquí en Michigan, por ejemplo, tenemos el bottle return, que son 10 centavos por cada botella. Y entonces cuando uno las bota, estás botando dinero en la basura. Lo mismo es el reciclaje, todo lo que se puede reciclar, que tiene valor, aún el plástico, aunque el plástico es un poquito más difícil reciclarlo, especialmente el plástico industrial, pero tiene valor. Y no tanto eso, sino que ese plástico, en vez de botarlo en la basura y volverlo a hacer nuevo, se puede reusar, ¿no? Que para mí es lo más lógico, pero es porque es mi pasión, pero para otras personas no tiene importancia. Sí, increíble. ¿Y cómo crees que se puede cambiar eso? Bueno, se cambia con conocimiento, con educación, pero también es obligación del gobierno, y estoy hablando del gobierno del estado de Michigan, que ellos ¿cómo se dice en español? Incentivar a las ciudades, a los condados, para que implementen programas de reciclaje, que lo están haciendo. Están ofreciendo muchos grants para las ciudades para que implementen programas. Pero es un proceso muy despacio, porque yo participé en uno de los condados, en el comité, y para mí es algo muy fácil el sistema, porque yo ya lo sé, pero tratarle de explicar a los líderes de los condados y de las ciudades, dicen, ay, pero la gente no lo van a hacer. No, es que sí, la cultura hay que cambiarla. Hay que cambiar la cultura. Yo viajo mucho a Europa y me encanta ver cómo reciclan allá. A veces me quedo levantada hasta la 1 de la mañana cuando vienen los camiones y solo el cartón es esa noche. Al día siguiente solo es papel, al otro día solo es vidrio. Se oye como que explota cuando sacan todas esas botellas de vino y las tiran en el camión. Pero todos los restaurantes reciclan la comida, el cartón, el papel, todo lo reciclan que pueden reciclar. Aquí, cuando les hablas de reciclaje a un restaurante, te quedan viendo como que, ¿qué? ¿Y cómo lo voy a hacer? O sea, hay que cambiar la cultura y darles las herramientas, los contenedores, educarlos y decir, así se va a hacer. Y es un proceso que creo que va a pasar, pero yo no sé si yo lo voy a poder ver. Espero vivir 50 años más, pero eso lo estoy viendo como muy lento, porque ya tengo yo, ¿qué? 27 años de tener mi negocio, pero tengo como 33, 34 años de trabajar en esta industria, y aún así lo estoy viendo que va demasiado lento el proceso del reciclaje. ¿Y tú qué opinas de esta cifra? El 30% está muy bajo. Yo conozco personalmente a los que trabajan en EGLE, Environmental Great Lakes and Energy, del estado de Michigan, lindas personas, pero también ellos hacen lo que pueden. Y les digo que lo que tenemos que hacer es subir esa tarifa de 30% y subirla a 75-80%, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, uno de los programas que yo creí, yo lo establecí, yo fui la primera que lo hice en Michigan, es reciclar. Cuando se construye un edificio, muchos de los materiales se puede reciclar en vez de tirar todo en un contenedor. Entonces, muchos de esos proyectos que nosotros hemos hecho, incluyendo el Gordie Howe Bridge US Port of Entry, que se recicló, más de 75% del material que se usa durante la construcción se recicló. Wow. Entonces, digo yo, ¿por qué no le decimos, no lo subimos a 75%? Porque entre más, si solo lo dejamos a 30 y llegamos a 25, decía, hicimos bien. Tenemos que subir ese porcentaje para subir el reciclaje en el estado. ¿Y qué mensaje le darías a la comunidad? Bueno, la comunidad, como siempre le he dicho, ellos tienen que participar en todas las reuniones que tienen en su área donde viven, cuando tienen los town hall meetings, cuando tienen las reuniones. Por ejemplo, yo vivo en Richmond Township. Yo hablé con ellos y les dije, ustedes tienen que ofrecer servicios de reciclar. No lo querían hacer.
y ahora lo hacen. Ahora les estoy hablando del food waste, que hay que proveer contenedores para que la gente recicle también los organics, que es otro material que debería de reciclarse, mandarlo a una finca donde lo hacen abono, ¿no? En vez de tirarlo al basurero. Pero sí es algo que definitivamente uno tiene que ser proactive, ¿no? Ujú. Y tratar de hablar con los líderes de la ciudad donde uno vive y decirle, nosotros queremos reciclar. Eso es lo que yo le recomiendo a las personas. Pues María, gracias por esta entrevista inspiradora. Muchas gracias por invitarme. Un placer verte siempre. Gracias. Eres una emprendedora que te admiro No, yo muchísimo. también. Gracias por todo lo que estás haciendo por la comunidad latina y hasta la próxima. Hasta la próxima, mi querida María. Bendiciones. Gracias. Buenas noches.